Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El poder de la intuición de David Topy. Prólogo. Desde el primer instante, David Topy comparte con el lector una advertencia y una promesa. Una vez que uno empieza a percibir los mensajes del universo, es casi imposible dejar de verlos. Las casualidades se multiplican, los anuncios de televisión parecen susurrarte respuestas, y los encuentros fortuitos se tiñen de propósito. El autor nos introduce en este universo de señales sincronizadas, no como un misticismo lejano, sino como una realidad accesible y profundamente personal. Con historias propias y ajenas, abre la puerta a una dimensión donde lo improbable se convierte en cotidiano, y donde la intuición no es una habilidad especial, sino una brújula universal que todos podemos aprender a usar. Introducción. Topy se posiciona como un ingeniero del espíritu, alguien que ha buscado dar estructura racional a experiencias espirituales. Desde su doble perspectiva, analítica y emocional, plantea una hipótesis provocadora. La realidad que experimentamos no es objetiva, sino una creación vibracional de nuestras propias energías internas. El camino de la intuición, entonces, no es un salto de fe, sino un proceso de refinamiento de la percepción. Cada uno de nosotros, sugiere, habita su propia realidad, sintonizada a su frecuencia interna, en constante diálogo con el universo. Y es en ese diálogo donde comienza la magia de la sincronicidad. Parte 1. Percibiendo la realidad. Mensajes y eventos casuales. Un día cualquiera, tras una profunda meditación y con preguntas personales rondando su mente, David prende la televisión. Un anuncio cualquiera parece responderle, palabra por palabra, a sus inquietudes. Lo toma con humor, pero también con asombro. ¿Cómo puede un mensaje dirigido a millones ser, al mismo tiempo, tan personal? Esta experiencia, aparentemente trivial, marca el tono del capítulo. El autor comparte múltiples historias que, como piezas de un rompecabezas, revelan un patrón. Existe una inteligencia en los eventos que parecen fortuitos. Patricia, por ejemplo, llega tarde al trabajo por culpa de un camión de basura. Su frustración se disuelve cuando esa demora le permite encontrarse con una amiga del pasado con quien deseaba reencontrarse. Otro caso. Un trámite administrativo aparentemente fallido en Bruselas, resuelto milagrosamente cuando, en el último segundo, un funcionario diferente se presenta y permite que todo fluya. Estos relatos, lejos de ser anécdotas aisladas, componen un tejido de conexiones invisibles que se activan cuando nuestras emociones, deseos o pensamientos emiten una señal clara. La clave está en prestar atención. Como dice Topy, cada atasco, cada semáforo, puede ser una orquestación perfecta para poner en nuestro camino lo que necesitamos. Un maravilloso mecanismo de comunicación. El autor introduce aquí al célebre Carl Jung, pionero en el estudio de la sincronicidad. Con la historia del escarabajo dorado, Topy demuestra cómo un símbolo onírico puede manifestarse físicamente para desbloquear una terapia estancada. La paciente de Jung, racional hasta el extremo, recibe una coincidencia tan precisa que no puede evitar abrirse a lo inexplicable. David profundiza en la idea de que todos vivimos dentro de realidades individuales, aunque compartamos escenarios comunes. La sincronicidad no depende de la fe ni de la religión, sino de la sintonía personal. Si algo parece estar dirigido a ti, probablemente lo está. Las señales se multiplican cuando uno empieza a creer en ellas, pero, advierte, también pueden provocar confusión si no se entienden como lo que son, ayudas, no órdenes.
A través de metáforas como la del superordenador universal, o la tienda de muebles con atajos y rutas largas, Topí explica cómo cada decisión que tomamos genera rutas posibles, cada una llena de señales diseñadas para ayudarnos a alcanzar nuestros propios objetivos. No se trata de controlar el futuro, sino de aprender a leer las pistas que nos guían hacia él. El universo, concluye, parece tener un conocimiento preciso de quiénes somos, qué deseamos y qué estamos dispuestos a hacer para obtenerlo. No siempre se trata de atajos hacia nuestros sueños, sino de oportunidades para reconocer el camino más armónico con nuestra esencia. Perder el metro, no encontrar las llaves o ver un cartel puede ser la punta del hilo que conecta con una red infinita de posibilidades. Parte 2. Generando nuestra realidad. Sincronicidad y pensamientos creadores conscientes. ¿Qué ocurre cuando uno desea con fuerza algo y, de pronto, el universo parece conspirar para que suceda? David Topí explica que esto no es un milagro, sino un proceso natural de creación energética. La sincronicidad es la forma en que la vida responde a nuestras intenciones profundas. Todo empieza por la energía del pensamiento. Imagina, dice el autor, que cada pensamiento que tienes es un pequeño rayo de energía que emites. Esa energía tiene una vibración específica, una huella. Cuanto más enfocada es la intención, más potente es la vibración. Y lo semejante atrae lo semejante. Si piensas en algo con claridad y convicción, el universo responde buscando elementos con esa misma frecuencia para acercártelos. Pero aquí reside el gran desafío. La mayoría de nuestros pensamientos son dispersos, breves y contradictorios. Por eso, muchas veces no manifestamos lo que creemos querer. Lo que realmente atraemos es aquello con lo que más frecuentemente resonamos, incluso si es miedo, carencia o duda. Para generar sincronicidades alineadas con nuestros deseos, es necesario ser conscientes de lo que estamos emitiendo, y sostener esas emisiones con emoción, claridad y coherencia. El poder del subconsciente. El subconsciente no es una caja negra donde se esconden traumas y recuerdos olvidados. Es un mecanismo poderoso de creación. Su lenguaje es simbólico, emocional y directo. Es, en palabras de Topí, el verdadero arquitecto de nuestra realidad cotidiana. Cuando pensamos con fuerza y emoción, el subconsciente toma nota. Y, desde ahí, comienza a crear patrones que luego percibimos como coincidencias. Pero el subconsciente también alberga creencias limitantes, grabadas desde la infancia o heredadas socialmente, que sabotean nuestras intenciones conscientes. Así, uno puede querer prosperidad, pero vibrar internamente en escasez. David relata cómo muchos de sus lectores compartieron historias en las que lograron cambios significativos simplemente al cambiar el tipo de pensamientos que alimentaban a diario. A través de la repetición, la visualización y el trabajo interno, es posible reprogramar el subconsciente y cambiar lo que manifestamos. El autor propone que cada emoción fuerte actúa como una orden al universo. No basta con pensar algo superficialmente, es necesario vivirlo internamente, como si ya fuera real. Entonces, la sincronicidad no tarda en actuar. La casa por el tejado. Este capítulo plantea una advertencia fundamental. No se puede construir una nueva vida sobre las mismas bases que generaron la anterior. Muchas personas se obsesionan con técnicas de manifestación sin trabajar primero en su interior, como quien intenta colocar un tejado sin haber levantado los muros. David describe aquí el proceso de desprogramación. Reconocer patrones mentales, emociones recurrentes, reacciones automáticas. Es un trabajo de autoobservación y humildad. Sin esto, incluso los pensamientos positivos pueden ser filtrados por creencias contradictorias y no generar resultados. Con ejemplos claros y cotidianos, como el deseo de una relación amorosa, muestra cómo uno puede, sin saberlo, estar vibrando en necesidad,
miedo al abandono o autoboicot, saboteando toda posibilidad de encuentro real. La solución no está en pensar bonito, sino en descubrir y transformar lo que hay debajo de esos pensamientos. El autor insiste, primero se trabaja en el plano interior, después en el exterior. La sincronicidad, entonces, no se fuerza, se permite, llega como consecuencia de un trabajo de alineación entre pensamiento, emoción y energía. Parte 3. Navegando la realidad. Contra viento y marea. Navegar la vida no es hacerlo en aguas tranquilas. Es enfrentar el oleaje de los imprevistos, las decisiones que nos desafían y los obstáculos que, en apariencia, nos desvían de nuestros propósitos. David Topy plantea que una vez activamos el proceso de creación consciente, el universo no se limita a entregarnos lo deseado de forma lineal. Lo hace de forma perfecta, pero no necesariamente fácil. En este capítulo, el autor comparte experiencias en las que, a pesar de haber hecho todo bien, las cosas parecían salir mal. Pero solo lo parecían. Desde retrasos hasta enfermedades leves, cada evento servía como reorientación, como parte de un mecanismo más grande que acomodaba las piezas del tablero. David afirma que cuando uno empieza a moverse con claridad hacia un objetivo, todo el entorno se ajusta. No solo los eventos externos, también los internos. Aparecen emociones no resueltas, antiguas heridas, miedos. Y es ahí donde muchos desisten. Pero si uno persiste, si entiende que el caos temporal es parte del proceso, la sincronicidad se vuelve aún más precisa, revelando su verdadero rostro como guía, no como premio. Destino y libre albedrío. ¿Estamos destinados a algo o somos libres de elegir nuestro camino? Esta eterna pregunta encuentra una respuesta matizada en la visión de Topy. No se trata de una elección binaria. Hay un diseño, sí. Una ruta probable, sí. Pero dentro de ella, infinitas posibilidades de decisión. El destino es como un plano arquitectónico, dice. Pero tú decides si pones el suelo de madera o de mármol. Si abres la ventana o no. El libre albedrío es la herramienta para navegar esa arquitectura, y el universo respeta profundamente nuestras decisiones. Aun cuando nos alejan de lo que deseamos conscientemente. En este punto, el autor introduce el concepto de ajustes de trayectoria, señales sutiles, o a veces intensas, que buscan devolvernos a nuestra mejor ruta. Una enfermedad, una pérdida o incluso una inspiración repentina pueden ser esos recordatorios. El universo no castiga ni premia, simplemente responde. Los ejemplos abundan. Personas que, tras resistirse durante años a un cambio necesario, terminan, forzadas, a hacerlo por un evento externo, que luego reconocen como bendición. Otras que, al seguir su intuición contra toda lógica, encuentran justo lo que necesitaban. En ambos casos, se destaca que la sincronicidad no es pasiva. Es dinámica, interactiva, y depende de nuestra capacidad de escuchar. Un actor con participación activa. Finalmente, Topy invita a dejar de ser espectadores de la realidad para convertirnos en sus co-creadores. Aquí, la intuición adquiere su papel más protagonista, no como un sexto sentido místico, sino como una habilidad afinada para leer el flujo invisible de señales. La intuición no grita, susurra, se manifiesta como una incomodidad al tomar una decisión, correcta, pero vacía. Como una sensación de certeza en medio de la incertidumbre, o como una coincidencia tan precisa que uno no puede evitar prestarle atención. El autor afirma que cuanto más se entrena uno a seguir esa voz interna, más fuerte se vuelve. Y más rápido responde el universo. No se trata de adivinar el futuro, sino de fluir con la vida desde un estado de conciencia ampliado. Las sincronicidades se convierten entonces en puentes, no destinos. Son confirmaciones, empujones, mapas parciales. Pero el navegante sigue siendo uno mismo.
Parte 4. Decodificando la realidad. La realidad es una ilusión mental. Todo lo que vemos, tocamos, oímos y creemos conocer del mundo físico, ¿es realmente lo que parece? David Topy nos conduce aquí hacia una de las ideas más provocadoras de toda su obra. La realidad tal como la percibimos no es más que una interpretación creada por nuestra mente consciente a partir de estímulos que recibe del entorno. Pero esos estímulos, argumenta, son solo energía en diferentes estados vibratorios. Vivimos en una ilusión cuidadosamente montada por nuestros sentidos. Todo lo que creemos real está siendo decodificado por nuestro cerebro en base a frecuencias que no entendemos del todo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que sentimos y deseamos, afectan profundamente esta decodificación. Para entender esta ilusión, el autor propone una analogía. El subconsciente es como un proyector, y el mundo que percibimos, la película proyectada. El problema es que muchos intentan cambiar la película desde la pantalla, sin tocar el proyector. Por eso las cosas no cambian. La clave, entonces, es acceder al subconsciente, reprogramar sus patrones, y desde ahí, transformar el mundo real. Topy se apoya en descubrimientos de la física cuántica, que demuestran cómo las partículas subatómicas existen solo en potencial hasta que son observadas. La observación colapsa la onda en una forma definida. Es decir, la conciencia crea realidad. Esto no es solo una especulación filosófica, es el fundamento sobre el cual se apoya la sincronicidad. El universo responde a lo que proyectamos desde nuestra conciencia, y esa proyección es moldeada constantemente por nuestras creencias, emociones y expectativas. Una historia que refuerza esta idea. Una mujer que, tras años de sentirse rechazada por su entorno, descubre que proyectaba constantemente una sensación de invisibilidad. Al cambiar esa creencia mediante trabajo interno, empieza a notar que la gente la ve, la escucha, la valora. Nada en el mundo externo había cambiado, pero su percepción, y por tanto, su realidad, sí lo había hecho. La gran enseñanza de este capítulo es que no hay una única realidad objetiva. Cada ser humano vive en su propia versión de lo real, y esa versión puede ser transformada desde adentro. El dominio de la intuición permite leer esa ilusión, atravesarla y moldearla con mayor claridad y poder. Parte 5. Diferentes niveles del ser. El ego y el control de la mente analítica. En esta sección, David Topy descompone las capas de nuestra psique como si fuesen niveles de un sistema complejo de navegación. En la superficie se encuentra el ego, una entidad funcional que nos ayuda a movernos por el mundo físico, pero que también se convierte, sin darnos cuenta, en el filtro más limitante de nuestra realidad. El ego busca control, certidumbre, reconocimiento, y teme todo aquello que lo desestabiliza. Lo desconocido, lo espiritual, lo intuitivo. Aquí el autor analiza cómo la mente analítica, reforzada por el ego, intenta dar explicaciones racionales a todo. Pero cuando entran en juego las sincronicidades, los presentimientos o los cambios sutiles en la energía, esta mente racional se bloquea. La intuición, en cambio, no necesita pruebas, simplemente sabe. Topy describe al ego como un interlocutor constante, ruidoso, que interpreta la realidad de forma defensiva. Se aferra al pasado, teme el futuro, y nos impide acceder a una comprensión más amplia de quiénes somos. Sin embargo, no lo demoniza. Reconoce su utilidad, siempre que no tome el mando absoluto. El primer paso, afirma, es identificarlo, observar sus mecanismos, y aprender a apartarlo del centro de control. Haciendo caso a la intuición, liberarse del ego abre la puerta a un canal más sutil pero infinitamente más sabio, la intuición. Este capítulo es una invitación a volver al cuerpo, a la percepción, a las pequeñas señales. La intuición no se impone, pero se deja sentir.
Se manifiesta como un impulso repentino, una certeza inexplicable o una incomodidad silenciosa ante una opción aparentemente lógica. Topi comparte varias historias que ilustran este poder. Personas que, al cambiar de rumbo en el último segundo, evitaron situaciones conflictivas. O que, tras seguir una corazonada, encontraron respuestas que llevaban años buscando. Lo fascinante es que, al mirar atrás, todos coinciden. Algo me decía que debía hacerlo así. La intuición no necesita justificarse. Su sabiduría viene de una fuente más profunda, donde el subconsciente, el yo superior y la conciencia universal parecen encontrarse. Es un lenguaje que no se articula en palabras, pero que se aprende a leer cuando uno le da espacio. Hacia el yo interior. En el cierre de esta parte, David nos lleva al núcleo más profundo del ser, el yo interior. Esa parte esencial, espiritual, eterna, que trasciende el cuerpo, la mente y las emociones. Aquí ya no se trata de crear una realidad mejor, sino de recordar quiénes somos realmente. El yo interior es nuestra brújula última, el origen de toda intuición auténtica. No habla con urgencia, ni con miedo. Es sereno, paciente, sabio. Cuando logramos establecer conexión con él, a través de la meditación, la contemplación, el silencio interior, todo cobra sentido. Las sincronicidades se vuelven constantes, las decisiones fluyen, y el sufrimiento se disuelve poco a poco. Topi deja claro que este nivel del ser no está reservado para maestros espirituales ni iluminados. Está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad. El camino de la intuición, bien recorrido, lleva inevitablemente a este reencuentro. Epílogo. Todo lo que has soñado, todo lo que anhelas, ya está frente a ti. Esa es la certeza que deja David Topi al terminar su recorrido. No hay que buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. No hay un destino que se alcanza, sino un camino que se revela a cada paso, a medida que nos alineamos con quienes realmente somos. El autor reafirma que la intuición no es un lujo, ni una técnica reservada a unos pocos. Es una habilidad natural, latente en cada uno de nosotros. Solo espera ser reconocida, escuchada, seguida. La sincronicidad no es magia, es precisión. Una coreografía invisible que conecta cada pensamiento, cada emoción, con las circunstancias que nos rodean. Vivir desde la intuición implica asumir una nueva relación con la realidad, dejar de forzar, de controlar, de resistirse. Es permitir que la vida nos hable, nos guíe, nos muestre caminos que quizá no habríamos elegido, pero que conducen exactamente a donde necesitamos estar. Topi termina con una invitación amorosa, a dejar de temer, a confiar, a mirar cada señal no como una superstición, sino como una expresión íntima del universo dialogando contigo. A reconocer que cada decisión tiene un eco, que cada paso abre puertas invisibles. Y así, en ese diálogo silencioso entre la conciencia y el cosmos, entre el deseo profundo y la respuesta exacta, comprendemos que el poder de la intuición no es algo que se obtiene. Es algo que se recuerda. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.